Nos encontramos en la materia de Derecho Constitucional. El día de hoy vamos a desarrollar la unidad número 1 a manera de introducción con el subtema de lo que es nuestra Carta Magna y las fuentes del derecho, que vamos a tener la oportunidad de identificar y recordar algunos conceptos importantes relacionados con esta materia. Empezaremos. ¿Qué es una constitución? A grosso modo o de manera general, se puede decir que una constitución es una ley superior que contiene una serie de normas, de reglas, de disposiciones que van a describir los principios básicos de un Estado con sus estructuras y procesos de gobierno, así como los derechos fundamentales de los ciudadanos. Nuestra Constitución tiene tres funciones: una función jurídica, una social y una política. ¿A qué se refiere cada una de estas funciones? Pues la función jurídica de una Constitución radica o consiste precisamente en la certeza que vamos a tener nosotros, los gobernados, de que exista confiabilidad en los poderes o instituciones que forman parte de este gobierno para impartir la justicia y respetar precisamente nuestros derechos o garantías contenidas en la Constitución. La función social se refiere a que precisamente una Constitución debe de contener las disposiciones y los normamientos correspondientes para defender la situación que tiene nuestro país en un momento y en un lugar determinado. Por ejemplo, no es la misma, o sea, sí es la misma Constitución que tenemos desde 1917, más el contenido no es exactamente igual. ¿Por qué? Porque se ha ido modificando acorde a las necesidades del 2023 que tenemos los mexicanos al día de hoy, que no eran los mismos ni las mismas necesidades que se tenían en 1917. Por lo tanto, la función social refleja precisamente los valores y la cultura que tenemos nosotros los mexicanos y que se va ajustando acorde a la fecha y al momento determinado. Y la función política se refiere precisamente que dentro de nuestra Carta Magna existen los artículos que definen quiénes son las instituciones encargadas de la toma de decisiones de nuestro país y se establecen sus funciones, sus facultades y sus atribuciones. ¿Es importante la Constitución? Claro que es importante. Y ahí tenemos estamos en presencia del llamado constitucionalismo, que empodera a las autoridades legítimas a actuar en aras de ¿qué? Pues del bien común, ¿no? Al gestionar precisamente las preocupaciones comunes, protegiendo a nosotros los gobernados frente al poder arbitrario de los gobernantes. Fundamenta y limita el poder precisamente de estas personas que tienen el control de las diversas instituciones políticas de nuestro país, protegiendo y garantizando los derechos de las personas para las cuales se rigen, promoviendo la gestión correcta de los recursos y el desarrollo de la economía. En cuanto a los antecedentes, pues nuestra actual Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917 en el Teatro de la ciudad de Querétaro, siendo el presidente de la República don Venustiano Carranza. La Constitución contiene desde ese entonces una serie de principios y objetivos para nuestra nación, así como todas las disposiciones correspondientes al fortalecimiento y la defensa de nuestros derechos fundamentales y la estructura del Estado mexicano. Podemos identificar tres vertientes de las cuales surge y emana esta Constitución,
la política, la laboral y la agraria. La política, ¿a qué se refiere? Pues a todos aquellos antecedentes que conllevaron a su establecimiento, como el sufragio efectivo no reelección, viniendo precisamente del porfiriato, estableciendo como forma de gobierno una república representativa, democrática, federal, laica, compuesta de estados libres y soberanos. En cuanto a la vertiente laboral, pues estableció ya por escrito, se plasmaron cuáles deberían de ser las jornadas de trabajo, los salarios, las indemnizaciones y todos aquellos derechos de las personas que trabajan. Y también encontramos su origen en la vertiente agraria con la desaparición de los latifundios y el reconocimiento de los ejidos y comunidades y la restitución de las tierras a sus legítimos propietarios. Se dice que nuestra Carta Magna también tiene el nombre de Ley Suprema y de Ley Fundamental. ¿Por qué se dice que es una ley suprema? Porque su contenido se encuentra por encima de cualquier otra legislación al respecto. Aquí estamos en presencia del llamado orden jurídico. ¿Por qué se dice que es una ley fundamental? Porque dentro de sus preceptos establece todo lo relacionado con la organización ¿de qué? Del Estado mexicano. ¿Cuál es la clasificación de nuestra Carta Magna? Se clasifica en dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática representa todos aquellos derechos fundamentales que nosotros tenemos por el solo hecho de ser personas y se encuentran precisamente respaldados por las garantías individuales. Que esta información ya la van a desarrollar posteriormente en una materia que se llama precisamente las garantías individuales. Pero la que nos ocupa ahora en nuestra materia es la parte orgánica, donde ustedes van a tener la posibilidad de aprender todo lo relacionado con la estructura del Estado mexicano en la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, a qué le compete a cada uno de estos poderes. ¿Cuáles son algunas de las características de nuestra Carta Magna? Es escrita, reformable, rígida y suprema. Es escrita por cuanto contiene 136 artículos, los cuales están distribuidos en 9 títulos, ¿ok? Los primeros 30 artículos están relacionados con las garantías individuales, esos no los vamos a estudiar en este momento. Vamos a enfocarnos a todos los demás artículos que forman parte del Estado mexicano. Se dice que nuestra Constitución es reformable. ¿Por qué? Porque, te repito y reitero, se va ajustando a las necesidades y a lo que necesita nuestro país para poder resolver las problemáticas del mundo al día de hoy. Para tal efecto, es indispensable realizar todas las reformas legales correspondientes siguiendo los protocolos y los procedimientos para tal efecto. Del 1921 a mayo del 2021, el total de decretos presidenciales para reformar la ley suprema suman 251. A manera de ejemplo, tengo acá en pantalla algunos de los más importantes que se han realizado acorde a los presidentes que han antecedido, ¿no? Se dice que nuestra Constitución es rígida porque tiene un procedimiento especial para su reforma, que vamos a comentar ya en su momento. Y se dice que es suprema porque si tenemos en cuenta el orden jurídico está en la cúspide de la pirámide. ¿Cuáles son las fuentes del derecho y sus principios constitucionales? Podemos hablar de la existencia de 3 fuentes del derecho, las reales, las históricas y las formales. ¿Cuáles son las reales? Pues son todos aquellos problemas económicos, políticos, sociales, de los cuales surge la necesidad de que
exista una norma o una disposición que regule el actuar de las personas. Las históricas, pues son todas aquellas que han dado origen a nuestra Constitución como la conocemos al día de hoy, ya sea la Constitución de 1824, de 1836, de 1857 y así sucesivamente. Y las formales son todos aquellos procedimientos de los cuales surge y emana una norma jurídica como es la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. De estos 5, acorde a nuestra planeación, tenemos que identificar a qué se refieren los principios generales del derecho, que son enunciados normativos que expresan un juicio deontológico, o sea, nos dicen cómo debe de ser. Y eso es muy importante porque sirven para la interpretación de las leyes. Si nosotros hablamos de los principios generales en base a nuestra materia, estaremos en presencia entonces de los principios constitucionales. ¿A qué se refieren? A todos aquellos valores éticos, sociales, legales e ideológicos consagrados en la Constitución, cuya función es dirigir precisamente todo el sistema de orden sociopolítico de nuestra nación. Cada país tiene sus propios principios constitucionales acorde a su cultura. En nuestro país podemos identificar a 5: la supremacía, la rigidez, laicidad, inviolabilidad y legalidad. Agradezco su atención y realizaremos nuestro repaso.